Y en esta noche pues vamos a hablar acerca del juicio, pero específicamente en un contexto que tiene que ver con el por qué. Esa es la gran pregunta y quisiéramos tener la respuesta a la misma. El por qué un juicio. No es tanto el cuándo, aunque vamos a mirarlo, pero la parte principal es el por qué de un juicio. Hace, hace varios años hubo un juicio muy conocido a nivel internacional. Esto fue en los años 1995. Yo recuerdo porque fue un acontecimiento que arropó a gran parte de los Estados Unidos, porque fue un caso que para esa época no era muy común. Se trataba de un joven que había provocado muerte a cientos de personas. Y esto había sido causa de odio, de racismo. Dice la historia que él se subió a un edificio ahí en el Alto Manhattan. Subió a un edificio, tenía un rifle de larga distancia con vista telescópica, subía allá arriba y al subir entonces desde la parte más alta apuntaba hacia la calle y buscaba a esos transeúntes que tal vez eran personas a quienes él no conocía, eran personas a quien él no, con quien él no se había identificado, pero por razones que no sabemos, que no se explica, posiblemente era circunstancia de un odio, racismo, era situación emocional que él quería descargar y lo hacía de esa manera, y le quitó la vida a más de 150 personas. Y todo era porque en su corazón había odio, porque en su corazón había rencor, un corazón negro, un corazón impío, un corazón perverso, un corazón que no tenía piedad del inocente. Por varios años trataron de identificarlo, de buscarlo, de apresarlo. No era posible porque parecía que se movía como un fantasma, nadie sabía quién era, nadie lo había visto, nadie podía identificarlo, pero la investigación seguía por varios años hasta que luego de aproximadamente unos 10 años, después de haber hecho un retrato por imagen, por creencias, el asunto fue que dieron con él, lo apresaron. Y después de haberlo apresado, entonces le preguntaron que el por qué él lo hacía. Y la única conclusión que se llegó era que el corazón de él era un corazón que estaba maltratado por ese espíritu de odio, de rencor, ese espíritu de rechazo. Y ahora él se vengaba con aquellos que eran inocentes. Al final, la justicia lo llevó a la silla de los acusados, allí le enjuiciaron, al final le condenaron y la condena era cadena perpetua no, era la muerte letal. Esa fue la condena. Cuando le dieron la condena, también le hicieron una propuesta. La propuesta era que si él se arrepentía y si él pedía perdón, entonces la vida le sería perdonada. Ese era el único requisito. Pide perdón, reconoce el error que cometiste y la vida te será perdonada. Pero él, un joven, veintitantos años, él no aceptó la propuesta que le habían hecho. Él no se humilló, él no pidió perdón, él no se arrepintió, él prefería ir a la silla letal y allí morir.
Y como él no se arrepintió, como él no aceptó lo que a él le habían propuesto, entonces cumplieron la sentencia que se le había dictado, la muerte letal. Y así murió. Y lo presentaron por la televisión durante varios días. Estaba la televisión presentando lo que era el juicio, y hasta el momento que vinieron y le colocaron allí una inyección letal para quitarle la vida. Y todo fue porque él no quiso arrepentirse. Hermano querido, y esa es la realidad de lo que nos toca a nosotros enfrentar tarde o temprano. Lo entendamos o no lo entendamos, dice la palabra que todos un día tendremos que enfrentar el juicio, pero no un juicio con una justicia humana, dominicana, europea, americana, sino contra el reino de Dios, un juicio celestial. Y el texto de la Biblia, yo quisiera que usted me acompañe, por favor, y abra conmigo la Biblia. En el libro de Daniel, específicamente el capítulo 7, es el pasaje que estaremos mirando en esta ocasión. Daniel capítulo 7, los versículos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y yo me hago la pregunta, y me imagino que posiblemente usted se la podrá estar haciendo. ¿Por qué un juicio? ¿Para qué? ¿Necesita Dios un juicio para él saber quiénes van a ser salvos? ¿Necesita Dios un juicio para determinar a quiénes va a llevar al reino de los cielos? ¿O necesita Dios un juicio para condenar a unos, para darle muerte eterna, para darle condenación eterna a otros? ¿Necesita Dios un juicio para tomar una decisión? El libro de Apocalipsis es el texto con el cual yo quiero comenzar. Solamente vamos a utilizar estos dos versículos así como base específica. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, entonces en el versículo 7 en adelante presenta lo que fue la gran batalla en el cielo. Y entonces luego presenta que fue lanzado fuera el gran dragón que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. No solo engaña, sino que acusa al mundo entero y nos está acusando. Eso dice el texto bíblico. Esa palabra que allí aparece, que él es un engañador, esa palabra significa que él tiene un plan. Y el plan que él tiene es hacer que las personas se desvíen de la verdad. El plan del enemigo es provocar que la gente esté engañada. Él los engaña. El ser humano es pasivo. El ser humano no se engaña. Algunos pueden engañarse porque por su propia voluntad deciden ir tras las cosas que son vanidad, que son falsas, que no son verdad. Pero el enemigo es el autor intencional del engaño. Satanás engaña. Satanás tiene el plan, el propósito de provocar que la gente se desvíen de la verdad, vayan por un camino ajeno, un camino engañoso, un camino que Dios no ha trazado. El plan del enemigo es alterar la verdad bíblica,
es alterar el mensaje bíblico, es alterar el mensaje de salvación. Y ese propósito por el cual él lo hace es con el único objetivo de engañar al ser humano. Óigalo bien, hermano querido. El plan del enemigo es engañar. Y él usa la misma Biblia con ese propósito, para engañar. Puede ser que usted tenga la Biblia y la abra y la lea, y puede ser que alguien le enseñe, o usted mismo también pueda tomar la Biblia y pueda querer que la Biblia se adapte a sus criterios, a sus intenciones, a sus intereses, y usted a sí mismo se está engañando. Así que yo puedo también engañarme cuando yo no quiero someterme a lo que dice la Biblia. Yo puedo engañarme cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Yo puedo engañarme cuando yo no me quiero someter a lo que dice la Biblia. Pero en este sentido, el texto no está diciendo que yo me voy a engañar. El texto está diciendo que el enemigo es el que tiene el plan, el propósito, la intención de engañarme. Y para él hacerlo, entonces tiene que utilizar otras artimañas, y es alterar la verdad bíblica, es hacerme creer alucinaciones, es hacerme creer de que yo ando bien, de que yo no necesito adaptarme o someterme a lo que dice la Biblia, que yo puedo tomar la Biblia y hacer los cambios que yo crea que me convienen a mí, porque el fin es que yo me salve, es que yo adore a Dios. Y hoy en día yo he visto a muchas personas que son sinceras en su búsqueda de Dios, que son sinceras en su interés de alcanzar la salvación, pero es un interés acomodado, porque ellos dicen, yo estoy buscando de Dios, yo me quiero salvar y yo no le hago un mal a nadie, le hago un bien a quien no le puedo hacer un bien, no le hago un mal. Y son sinceros, pero están engañándose a sí mismos, porque el plan del enemigo no es si tú puedes utilizar el mensaje bíblico a media, no es si tú puedes utilizar el texto bíblico y acomodarlo, no te presenta cómo, ni haciendo qué. El fin mismo es provocar que la persona se pierda con la misma Biblia, que se pierda dentro de la iglesia, que se pierda sentado en un banco, que se pierda creyendo que anda bien, creyendo que está viviendo como Dios dice y creyendo que su vida está en armonía con lo que Dios ha presentado. Y muchos, tristemente, dice la inspiración, se van a perder creyendo que están haciendo lo correcto. Y al final del tiempo, dice el libro de Mateo capítulo 7, que muchos le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el mismo Jesús le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto. Ellos creyeron que estaban caminando por el camino correcto, pero estaban engañados. Y el enemigo en esta época, entonces él nos engaña de diversas maneras, adulterando a la Biblia. Él ha querido levantar un espíritu de desobediencia a Dios, directamente a la ley de Dios. Y el enemigo mismo también hizo eso en el cielo, una rebelión contra el mismo Dios, en el mismo cielo. Si él lo hizo en el cielo, ¿no podrá él hacerlo aquí en la tierra? Si él engañó a los ángeles, dice la palabra que engañó a una tercera parte de los ángeles, ¿no podrá engañar a estos seres mortales? Pues con mucha más facilidad podrá engañarnos. Y él lo hace también. Y usa la verdad bíblica. Recuerde cuando Jesús estaba en el desierto durante ese periodo de los 40 días después del bautismo, que él se fue al desierto, dice la palabra, que él se fue al desierto a orar. Y después de él haber pasado 40 días en ayuno y en oración, entonces cuando él estaba
en su mayor vigor espiritual, fortaleza espiritual, entonces el enemigo se presentó delante de él y tomó la misma Biblia, el mismo pasaje bíblico, y le dijo: escrito está, convierte esta piedra en pan si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Eso es lo que dice la palabra. Pero lo cierto fue que el enemigo tomó la palabra y la adulteró, la cambió, la manipuló, la adaptó a intereses propios. Y eso puede ocurrir hoy en día. Por eso, hermano querido, el enemigo ha buscado 1000 maneras de engañar al ser humano. Altera la verdad bíblica, la ley de Dios, quiere que el hombre no obedezca la ley, como le dijo a los ángeles del cielo, que no era necesario que Dios tuviese una ley para que fuese obedecida. Dice el libro Historia de la Redención, capítulo 1, presenta varios puntos allí. Uno de ellos es este, que el mismo enemigo le dijo: no es necesario que tú nos pongas una ley para que la obedezcamos, no es necesario, quítanos esa ley, quita esa ley, no es necesario que la obedezcamos, porque él está en contra de la ley de Dios y siempre lo ha estado. También presenta allí que el enemigo no aceptaba la vida de Cristo, no aceptaba el ministerio de Cristo, no aceptaba la igualdad de Cristo con el Padre, no aceptaba que Cristo fuese adorado, no aceptaba que él debía obedecer y someterse a la voluntad de Cristo. Él no aceptaba eso, ni lo aceptó ni lo acepta. Está en rebelión contra el mismo Cristo. Y entonces él comienza a acusar a los ángeles diciéndole: ustedes son unos cobardes, ustedes no están unidos, no quieren unirse con los otros que también están exigiendo que nos libere de esa ley. Y comienza él entonces a manipular las intenciones de Dios y a traer duda a los ángeles. Y dice la inspiración profética que entonces los mismos ángeles ahora no sabían qué cosa ellos debían hacer. Oiga, porque el enemigo lo llevó a un punto en el cual ellos mismos requerían que el mismo Dios se pronunciase y le explicase qué cosa él debía hacer o qué cosa ellos debían hacer, además de presentarle una ley, además de presentarle un sometimiento a la autoridad del mismo Dios, además de eso, que él refutase las enseñanzas del enemigo, que el mismo Padre se levantase y enfrentara las acusaciones de Satanás. Era lo que los ángeles pedían. Y ahora los ángeles estaban en una condición de duda, de duda. ¿Por qué un juicio? Y esa es la respuesta. Un juicio se debe hacer porque hay un ser que acusa. Y dice la palabra, que ya lo leímos en Apocalipsis 12, Satanás es el acusador. Está también en el libro de Ezequiel, de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Y está en el libro de Job, capítulo 1, 6 al 8. Y está en el libro de Daniel, capítulo 6, 4 y 5. Hay alguien que acusa. Y ese alguien que acusa se llama el diablo y Satanás, el cual acusa al mundo entero y acusa precisamente a los hijos de Dios, los que quieren obedecer a Dios, los que quieren servirle a Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, son acusados por el enemigo. ¿Y de qué nos acusa? De que somos débiles, de que estamos sometiéndonos a alguien que es un villano, a alguien que es un dictador, a alguien que simplemente quiere que se le obedezca, sin importar las circunstancias, simplemente sométete. Y el enemigo ahora nos está acusando como acusa a los ángeles también. Y los ángeles leales, antes, claro, después de la rebelión, y ahora en esta época me imagino que ya los ángeles están claros,
Pero en el momento de la rebelión, los ángeles esperaban que Dios se pronunciase. Así que hay un juicio, hermano Jaime, porque hay alguien que nos acusa. Hay alguien que acusa a los seres no caídos, que acusa a los ángeles, que acusa a los mundos no caídos, Satanás. Él es el acusador. Él acusa a Dios también. Acusa a Dios de villano, acusa a Dios de ser un ser que obliga, que es un dictador, que somete al ser humano, a los ángeles, a la creación, a que le sirvan a la buena, a la mala, como sea, pero que lo hagan. Y por eso nos acusa. Y los ángeles leales requieren una explicación. Y dice la inspiración profética que Dios no destruyó a Satanás, no porque Dios no tenía el poder para destruirlo, sino porque sería mucho más el daño que la medicina. Iba a ser más grave el resultado que la eliminación del enemigo. Por eso Dios lo dejó, para que sea la misma obra del enemigo la que mostrase cuál es la realidad y cuál es la condición de los que se rebelan contra Dios y de la desobediencia a los principios y a la ley de Dios. Por eso Dios permitió que el enemigo siguiera. Y por eso el enemigo permitió que los ángeles malos, como decimos, siguieran su curso. Por eso Dios ha permitido que el mal, el pecado, todavía exista. Porque Dios no quiere él defenderse. Dios no quiere él decir, no es esto lo que yo digo, es esto lo que yo quiero que ustedes hagan. Dios no se quiere defender. Dios espera que los mismos ángeles, que usted y que yo, seamos los que decidamos cuál es la consecuencia del pecado y de la desobediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando una persona desobedece, ¿cuál es la consecuencia? Cuando una persona vive una vida de impiedad, de deslealtad a Dios, cuando no obedece a la Biblia, cuando se va tras las enseñanzas del enemigo, cuando se levanta en rebelión contra la ley de Dios, cuando no somete su voluntad a la voluntad de Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Pregúntele a una persona, un amigo, si hay que obedecer la ley de tránsito. Si cuando yo me meto en un semáforo en rojo, ¿cuál es la consecuencia cuando me meto en un semáforo en rojo? ¿Cuál es la consecuencia cuando una persona comienza a ingerir sustancias tóxicas? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando una persona quiere meterse dentro de un mar que no conoce, que no sabe nadar allí, que no conoce el ambiente de allí, ¿cuáles son las consecuencias? Así que lo que Dios espera es que sea el ser humano, es que sea la misma persona que reconozca que necesita someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y ahora el libro de Daniel, capítulo 7, entonces dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día y fue colocado y se abrieron los libros. Lo que está presentando ese capítulo es un tiempo para comenzar el juicio. Es decir, los tronos fueron colocados en un momento determinado. Los tronos no estaban. Ese trono es símbolo de autoridad, es símbolo de majestad, es símbolo de que el que está allí tiene autoridad, tiene poder. Y el ser humano requiere escuchar, prestar atención, estar pendiente, porque el que está allí en el trono no es cualquiera, es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y él colocó el trono allí diciendo, ahora es el tiempo para que resolvamos el problema que hay, no solo en un espacio, sino en el mundo entero, en el universo entero. El problema no es solo con la tierra. El problema no es con Jaime, el problema no es con Ricardo, el problema no es con el pastor José Batista, el problema no es con Tomás y con Katy, el problema no es con Daisy, el problema no es con Yuleisi, el problema no es con Casey, el problema no es con Oliver, el problema no es con un ser humano, el problema no es con una familia, el problema no es con un país, el problema que Dios tiene es con el universo entero. Y es por eso que el juicio tiene que ser universal, para que el mundo entero, el universo entero vea que el Dios creador es un Dios leal, es un Dios que tiene lealtad, que es digno de toda adoración, que no tiene por qué ser cuestionado, aunque el enemigo levantó una calumnia, él es rey de reyes y él es leal, su ley es justa, sus principios son justos, él es íntegro, él es veraz, él no cambia y él permanece para siempre. Por eso él está haciendo un juicio que sea universal, porque se ha cuestionado la lealtad y la integridad de Dios. Y ha sido cuestionado delante del universo y delante de los ángeles. Y hoy en día, óigame, hasta los hombres están cuestionando a Dios. Si Dios es veraz, si Dios es digno de adoración, si Dios es digno de lealtad, si Dios es soberano. Óigame, el hombre, el ser humano, cuestionando a Dios. Y para que no quede duda, entonces Dios decidió hacer un juicio. Y dice el texto bíblico que estaban delante de él todos los ángeles, miles, miles y millones de ángeles. ¿Y por qué estaban allí los ángeles? Los ángeles están allí porque ellos necesitan confirmar la lealtad de Dios. Porque Satanás puso a Dios en jaque mate, en tela de juicio. Y muchos ángeles quedaron entonces con duda. Y esas dudas ahora hay que responderlas y se responden en el juicio. Que a nadie le quede duda de la lealtad de Dios, de la soberanía de Dios, de la soberanía del Hijo de Dios que es Jesucristo, de la perpetuidad de la ley de Dios. Que no quede duda. Todas las dudas, entonces él dice, aquí está el juicio y en este escenario vamos a responder todas las dudas que ustedes tengan. Y por eso Dios está haciendo un juicio allí. Y ese juicio donde los que están involucrados son los seres humanos, entonces Dios tiene que responder por qué Jaime Ware es salvo y por qué Pichirico no es salvo. ¿Por qué a Jaime vamos a salvarlo? ¿Por qué? Y Dios entonces dice el texto de la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, tiene que abrir los libros, el libro de la vida. Y en el libro de la vida están los nombres de todos los que en algún momento de su vida decidieron aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Permanece allí. Conflicto de los siglos, capítulo 29, que habla sobre el juicio, dice que el nombre de todos los que algún día decidieron por Cristo permanecen escritos en el libro de la vida hasta el día de su juicio. Cuando el día del juicio de esa persona pase, si fue leal, es confirmado. Pero si ese se apartó
apartó de la obediencia, si se volvió otra vez a sus andanzas, a sus parrandas, entonces el nombre es sacado del libro de la vida y es borrado. Por eso Dios tiene que hacer un juicio. Y el juicio no es para Dios decidir quién es salvo o quién se pierde, quién va a ser heredero del reino y quién no va a ser heredero del reino. No es con ese fin el juicio. El fin del juicio es responder las inquietudes de los ángeles. Dice el libro de Mateo que Dios le dice a los ángeles cuando él vengan, vayan y reúnan a todos los que hayan decidido por mí. Mateo capítulo 24, versículo 31, que él enviará a sus ángeles para que reúnan a todos los salvados. Si Dios va a enviar los ángeles, hermano Ricardo, para que los ángeles recojan a los salvados, pregunto yo, ¿debieran los ángeles tener duda de la decisión que está tomando? No deben de tener duda, porque en el momento que los ángeles tengan duda de la decisión que Dios tomó de salvar a uno o de rechazar a otro, entonces esos ángeles no estarán listos para darle la bienvenida a los que han de ser salvos, porque todavía van a estar cuestionando la decisión que Dios tomó. Dios está garantizando que no quede ninguna pizca de duda en la mente de un ángel, hermana Katy. No puede quedar duda. Porque en el momento que quede duda, entonces va a volver otra vez la rebelión. Y dice la inspiración profética que no quedará ni pecado ni raíz de pecado. Significa que no puede quedar ninguna pizca de duda de lo que Dios decidió, que no podrá quedar ningún pensamiento que cuestione las decisiones de Dios. Dios está haciendo juicio no porque Él necesita un juicio para Él decidir quién se salva o quién se pierde. Dios hace juicio y permite que los ángeles revisen las decisiones de Dios para que los ángeles confirmen que Dios tiene esa sabiduría, ese poder, no ese poder arbitrario, sino que Él no se confundió, que Él no erró al permitir que una persona entre al reino de los cielos o que Dios rechazó a uno que entrara al reino de los cielos. Pero dice también el conflicto de los siglos, página 534, que algunos nombres los ángeles van a aceptar y a otros los ángeles también van a cuestionar, porque es un momento para cuestionar. Y en ese preciso momento, cuando ahora estamos en ese periodo del juicio, entonces nuestros nombres deben estar limpios, nuestros casos, de todo pecado. No podrá entrar al reino de los cielos, dice el libro Conflicto, ninguna persona que no se haya arrepentido de todos sus pecados. Antes de que mi nombre pueda ser confirmado para ser heredero del reino, yo debía haberme arrepentido del pecado, un arrepentimiento sincero. Y si no me arrepentí, si quedó todavía algo oculto, un pecado acariciado, algo que yo no confesé, si yo no lo hice, entonces no tengo el derecho de heredar el reino de los cielos, porque en mí hay todavía pecado, hay falta que no fueron confesadas. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, Jesús allí en este libro dice Juan que hay un día, hay un tiempo para iniciar el juicio. Hay un momento. No es en cualquier momento, un momento al azar. No. Dios estableció un día, un tiempo, un periodo para comenzar el juicio.
Y dice que ese juicio debía comenzar entonces al final de la Edad Media, después que cayeran las estrellas, después que comenzara ya el nuevo periodo o el último tiempo, 1844. Ese era el tiempo para iniciar el juicio. Y ese juicio debe de concluir antes de que Cristo venga por segunda vez. Si había un tiempo para comenzar y si hay un tiempo para concluir, significa que es necesario que yo aproveche el tiempo de gracia que Dios me dio. Mientras hay gracia para que yo sea salvo, también hay un juicio para que yo confiese mis pecados, para que yo me aparte del pecado y para que yo reconozca a Cristo como mi Dios y como tu Dios y tu real sumo sacerdote. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y Él es nuestra única esperanza. Así que, hermano querido, hay un juicio porque hay un acusador. Satanás nos acusa de desobediencia, de deslealtad, de pecado. Mientras estamos en adoración, mientras en el cielo hay adoración, el enemigo lleva las acusaciones delante de Dios. Y el plan que el enemigo tiene es que al él presentar las acusaciones, Dios entonces decida eliminarme, apartarme, no darme salvación. Ese es el plan del enemigo. Pero dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hemos de temerle al juicio. No hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Si Dios es mi rey, si Dios es mi salvador, si Él murió por mí en la cruz del Calvario, yo no he de temerle al juicio, porque el juicio, dice el libro de Daniel, no es para condenarme a mí. El juicio es para beneficiarme a mí y es para Él darme el privilegio de que yo reciba el reino, el galardón de la vida eterna. Así que, hermano querido, en esta noche el mensaje que quiero presentarte es que el juicio no es para que Dios nos condene. El juicio no tiene como finalidad apartarnos. El juicio no tiene como centro al ser humano. Nosotros estamos siendo juzgados porque hay preguntas que los ángeles quieren que se les responda. El por qué a uno se le da el derecho de la salvación y por qué a otro se le condena. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todos aquellos que han aceptado a Cristo de manera sincera y honesta, han sido leales, han permanecido fieles a Él, Él los salvará. Porque la salvación es un regalo que Dios nos da. Dios no te salva porque tú eres bueno, porque tú eres perfecto. Dios te salva porque tú permaneces en Él. Dios te salva porque tú le obedeciste. Dios te salva porque te apartaste del pecado. Dios te salva porque tú aceptaste a Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador personal. Por eso Él te salva. Lo único que nos toca hacer a nosotros es estar seguros si hemos permanecido leales a Dios, si nos hemos arrepentido, si nos hemos apartado, si hemos permitido que el ángel nos guarde, si le hemos permitido a los ángeles que ellos se conviertan en nuestros abogados, que no escondan su rostro delante de Dios, porque fuimos infieles. Que seamos honestos con Dios, que seamos honestos con lo que hemos creído, que no vivamos un cristianismo a media, que no vivamos un cristianismo de chapucería, como decimos, que no vivamos un cristianismo cómodo. Hoy en día, en esta época de cuarentena, hay muchos que se han quedado en la casa y así mismo se han quedado cómodos, apegados a la casa, apegados al televisor, apegados a no volver al templo, apegados en las cosas temporales y han perdido de vista lo más importante, que es la salvación. Ese es el tiempo, este es el tiempo y esta es la oportunidad que Dios nos brinda para que miremos al cielo, que veamos el tiempo en el cual vivimos,
un tiempo que no es para que lo descuidemos, un tiempo que no es para que vivamos una vida de descuido, un tiempo para que nos apeguemos cada día más a la Biblia y creamos que Dios nos está dando un mensaje diciéndonos: levanta los ojos al cielo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios te bendiga. Que Él nos ayude, hermano querido, a vivir una vida plena ahora. No a creer que hay un tiempo más adelante para que yo me arregle. No, ahora es el tiempo de arreglarnos. Ahora es el tiempo de humillarnos. Ahora es el tiempo de confirmar nuestra fe. Ahora es el tiempo de hablarles a otros. Ahora es el tiempo de levantar nuestra cabeza. Ahora es el tiempo de que creamos de que Dios está a las puertas. Que Dios te bendiga, que Él te guarde y Él te ayude a creer que el juicio no es para condenarte, el juicio es para vindicar el carácter de Dios y regalarte la salvación. Que Dios te bendiga.